Mi responsabilidad ante Dios. Pues yo recuerdo una vez que tendría, no sé, quizá unos entre 10 y 14 años, no recuerdo exactamente, porque yo fui a un colegio que era desde primero hasta el bachillerato, todo en el mismo colegio. Y como te decía, pues yo era bastante travieso, bastante ingenioso para las maldades, ¿no? Ya me entiendes, ¿no? Y entonces una vez se me ocurrió una idea y convencí a varios compañeros para que antes de que llegara el profesor, nosotros estábamos tirando escupitajos al dintel de la puerta, ¿no? Al larguero de aquí arriba. Y entonces ahí ¡pum!, se quedaban y empezaban a chorrear. Y entonces justo vino el profesor, que era calvo, y pasó por allí. Y el hombre empezó ahí como, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha hecho esto? Y nosotros todos callados. Claro, estábamos ya todos en la clase, sentados. El profesor estuvo preguntando y yo pues me escudé, me escondí entre la multitud de la clase. En aquella época éramos como casi 40 en una clase y no pasaba nada. La educación, yo te aseguro que era de calidad. Pero el caso es que yo me escondí, entre mi responsabilidad quedó diluida entre toda la clase, ¿no? Y por supuesto mis compañeros, ninguno vendimos al otro, sino que todos nos callamos astutamente para que no nos cayera el regaño. Y no se descubrió quién había sido. Recuerdo en otra ocasión, ya un poco más adulto, más joven, que estaba con unos amigos míos por ahí divirtiéndome y salíamos de, creo que eran unos billares o algo así, y estábamos subiendo unas escaleras y había una tabla y yo tiré la tabla escaleras abajo, porque era así, yo era un poco maloso. Y cuando llegó la escalera abajo, ¡pum!, le dio a un tipo ahí en los pies. Y ese tipo subió las escaleras corriendo y nosotros éramos como una pandillita de 6, 7 colegas, tendríamos, no sé, 16, 17 años y ese tipo que era como cara de asesino, parecía que acababa de salir de la cárcel lleno de tatuajes pendientes y ese hombre empezó a decir, ¿quién ha tirado la tabla? ¿Quién ha tirado la tabla? Que me ha dado en el tobillo. Y nosotros, no sé quién habrá sido. Y yo me callé, no dije nada. Claro, por esa escalera había más gente subiendo y bajando y yo simplemente la dejé caer así. Bueno, quizá algunos de nosotros en la vida cristiana hemos pensado a veces que vamos a poder hacer eso, que nosotros vamos a poder diluir nuestra responsabilidad porque estamos en una iglesia, porque estamos en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, y entonces, pues si yo hago algo malo, si yo tengo algún comportamiento inadecuado, pues ahí va a quedar como diluido, ¿no? O en mi familia, o en mi iglesia, en mi grupo de radicales, en mi célula, no. Y resulta que no, es que Dios nos va a pedir responsabilidades a cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad delante de Dios es total y absolutamente personal. Está el dicho de que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Ni familias, no, Dios tiene hijos. Dios tiene hijos. Y por ejemplo, aquí hay muchos de nuestros niños o de los que ya hoy en día son jóvenes o incluso adultos que han literalmente nacido desde el primer día congregándose. Es lo que solemos decir, han nacido en la iglesia, ¿no? Y se han criado y se han formado y han ido a campamentos y han ido a mil cosas. Y quizá uno puede pensar, bueno, como yo soy de la familia de Dios, pues no pasa nada lo que yo haga al final, como hay otros que lo están haciendo bien y la iglesia está creciendo y el ministerio se multiplica y entonces pues yo como que paso ahí en esa multitud y no se va a notar nada. No, tu responsabilidad ante Dios es intransferible y es muy clara en la palabra de Dios. Tú eres la única persona a la que Dios le va a preguntar cómo has usado tu vida. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Cómo has vivido? Eres la única persona en este mundo y en todas las generaciones que ha habido desde Adán y Eva
hasta que el Señor vuelva, eres la única persona a quien Dios le va a preguntar por tu vida. Dios no me va a preguntar a mí cuando estemos en su presencia y va a decir, a ver, Carlos, qué tal se portó Pepito? No hay ningún Pepito, ¿no? ¿Qué tal se portó Pepito? No, Dios no me va a preguntar eso. ¿O qué tal se portó tu hijo Dani o Marcos o Carlitos? ¿Qué tal se portaron? No, Dios no me va a preguntar eso, se lo va a preguntar a ellos. Las cuentas, la responsabilidad de cada una de nuestras vidas va a ser totalmente delante de Dios personal. Cada uno de nosotros vamos a ser sentados, presentados delante de Dios. Se nos va a exponer la película de nuestra vida. Dios va a sacar allí todas las cosas, lo bueno y lo malo, las obediencias y las desobediencias. Todo, absolutamente, los sentimientos buenos, los sentimientos malos, la ira, el enojo, pero también la generosidad, la bondad, la misericordia. Dios va a sacar toda nuestra película allí y va a decir, este has sido tú. Y no habrá oportunidad de cambiar ese expediente, evidentemente salvo por la obra de Jesucristo. Pero en ese momento, cuando ya estemos en la presencia de Dios, no habrá manera de cambiar nada. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, en la historia que vemos cuando Israel empezó a conquistar la tierra prometida, todos sabemos que fue Josué el encargado de liderar esa conquista, ¿verdad? Y Dios le dijo a Josué, ya cuando llegan cerca de la ciudad de Jericó, y le dice, mira, Josué, vais a conquistar Jericó, es la primera ciudad. Jericó era una ciudad muy bien protegida por una muralla, tenía muy buenas defensas, era difícil de conquistar, pero Dios le dijo a Josué, vais a hacer lo siguiente. Todos sabemos la historia, vais a dar un día una vuelta a la ciudad con los sacerdotes, con los que tocan el shofar, con el arca y con el ejército delante y detrás del arca. Vais a dar una vuelta. Al día siguiente vais a dar una vuelta de la misma manera, pero el pueblo va a ir en silencio, no van a decir nada, solamente se va a ir tocando el shofar. Así lo vais a hacer durante 6 días, cada día una vuelta. Y al séptimo día vais a dar 7 vueltas. El pueblo tiene que ir callado, en silencio, como si fuera una procesión. Pero en el momento en que Josué diera la orden a la 7ª vuelta, todo el pueblo tenía que gritar. Y entonces Dios prometió que los muros de la ciudad iban a caer como si fueran de papel. Iban a caer y entonces ellos directamente podían entrar en la ciudad y arrasar con todo. Pero Dios le dijo a Josué, le dio varias instrucciones. La primera instrucción que le dio fue que tenían que salvar a Rahab. ¿Os acordáis de Rahab? ¿Por qué? Porque cuando los espías que entraron a ver cómo era la fortaleza de Jericó iban a ser descubiertos, entonces Rahab los escondió y los salvó, a cambio de que cuando Israel llegara a conquistar la ciudad, ella fuera librada de la muerte. Porque Dios había determinado que todos absolutamente tenían que morir en esa ciudad. Y Dios dijo, bueno, Josué, acuérdate de Rahab, que ayudó a nuestros espías. Ella con toda su familia la libráis, no la matéis. Pero toda la ciudad, no solo la gente, toda la ciudad tiene que ser destruida, literalmente arrasada. Dios estableció una maldición muy fuerte sobre aquella ciudad. Y dicen, no podrán tomar nada de esa ciudad, salvo el oro, la plata, el bronce y el hierro, para los tesoros de Yahweh. Todo lo demás, absolutamente todo, animales, cualquier otra cosa valiosa, todo tiene que ser destruido. Y Dios lo llamó anatema, es decir, no quiero nada, esto está separado de mí. No quiero nada de Jericó, salvo oro, plata, bronce y hierro, que va a ser para los tesoros de Dios. Muy bien, entonces ellos fueron, hicieron las vueltas, hicieron todo tal cual Dios se lo había mandado, fueron fieles, obedecieron y conquistaron la ciudad y libraron a Rahab. Y dice la Biblia que Rahab con su familia fue parte del pueblo de Israel hasta su muerte. Ella de alguna manera quedó como injertada en el pueblo de Israel.
después de conquistar Jericó, la siguiente ciudad era una ciudad mucho más pequeña, mucho más vulnerable, no estaba tan protegida por murallas impresionantes y se llamaba la ciudad de Jai, con H. Jai era una ciudad tan pequeña que le dijeron a Josué, mira, hemos ido a ver un poquito y aquí con que mandes 3,000 soldados es más que suficiente porque no hace falta que todo el pueblo se agote en una lucha y vayan y vengan. Entonces manda solo 3,000 porque esto es chupado, pan comido. Esto nos lo merendamos en un telediario. Bueno, y mandaron 3,000 soldados. ¿Y qué creéis que pasó? Tuvieron que huir, murieron soldados israelitas y no pudieron conquistar la ciudad. Y entonces ahí viene lo interesante. De repente, pues todos empiezan a quejarse, ¿para qué nos ha traído Dios hasta aquí? Volvámonos a Egipto, esto no vamos a poder conquistar toda la tierra prometida. Claro, apenas iban por la segunda ciudad y ya les viene la primera derrota. Y era una ciudad pequeña, en teoría, humanamente hablando, era fácil de conquistar. Pero es que en teoría, humanamente hablando, Jericó era muy difícil de conquistar. Entonces Dios estaba ahí haciendo alguna cosa. Josué se puso a ayunar y se puso a orar. Señor, ¿qué está pasando aquí? Tú me has dicho que vayamos, que conquistemos la tierra prometida y nos encontramos con esto. Esto no estaba en tus planes, Señor. Esto no es lo que tú me habías dicho. Y entonces Dios le dice a Josué, en Josué capítulo 7, versículo 10, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, de lo que no se podía tomar, ellos han tomado. Y han hurtado, han mentido. Y fíjate, Dios está hablando en plural. Y pareciera que aquí la responsabilidad es de todo Israel, era de todo el ejército, era de toda la nación, de todas las tribus. Y Dios está hablando en plural. Han hurtado, han mentido, no han guardado, y han tomado el anatema y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Aquí tenemos una gran lección, que a veces nosotros ayunamos, oramos, tenemos incluso la dirección de Dios y estamos haciendo y luego nos encontramos con resultados que no son los esperados. Y Dios dice, mira, no vas a poder vencer a tus enemigos si tú tienes anatema. Vamos a explicar esto ahora un poco mejor en tu vida. Si tú te has guardado cosas que Dios dijo que no son para Él y menos aún entonces para ti. O sea, mira, lo que Dios no quiere para Él, no lo quiere para ti. Dios no es como nosotros, que a veces decimos, ay, ¿qué le doy yo a este señor que está aquí en el supermercado y le compro las galletas que a mí no me gustan, las que valen 50 céntimos? Pero Dios no es así. Dios no nos da a nosotros lo que no le gusta a Él. Dios nos da siempre lo mejor. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Nosotros si vamos a dar algo, tiene que ser lo mejor. Si vamos a dar una ofrenda, tiene que ser lo mejor. Si vamos a ayudar a alguien, tiene que ser con lo mejor. No con el desperdicio, no con lo que a mí me sobra, no con lo que yo no querría para mí. ¿De acuerdo? Entonces dice en el versículo 12, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Por causa del anatema, el pueblo mismo se convirtió en anatema, se convirtió en algo que Dios quería separar de su presencia. Dios no quería eso. Dice, no estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Claro, cuando vemos la palabra anatema es como, bueno, ¿y qué es anatema? Pues anatema es sencillamente algo que Dios establece que no lo quiere. Mira, en aquella ciudad de Jai había mucha riqueza, pero Dios dijo, no quiero nada de todo eso. Para mí eso es anatema, lo desprecio, no lo quiero. No porque sea algo en sí mismo malo, sino porque no lo quiero. He establecido que eso no es para mí. ¿De acuerdo? Es como cuando Dios en su voluntad te dice, ahora no es el tiempo de esto. Bueno, pues no es que eso sea malo, sino que no es el tiempo. O simplemente cosas que Dios te dice
no las tomes para tu vida. A lo mejor Dios te dice no a un trabajo. Y tú dices, pero si el trabajo es bueno, pero si el trabajo y me dan un sueldo que me sirve y el horario y todo. Pero Dios te dice, no, pues eso se podría considerar como un anatema. No es algo que Dios quiere. Y no es porque sea malo en sí mismo. O sea, no es como, ay, es que voy a trabajar en una discoteca hasta las 5 de la mañana. No, seguramente puede ser un trabajo decente, pero Dios dice, no, no quiero esto para ti. Y Dios no lo quiere para ti porque no lo quiere para Él, porque Dios te ama, porque Dios está pensando en darte lo mejor. Entonces, eso es el anatema, básicamente. Entonces Josué dice, hay anatema en el pueblo y lo tenemos que destruir. Entonces Dios los cita, ahí en los siguientes capítulos lo podéis leer, y Dios los cita al día siguiente, y Dios escoge una tribu, y de esa tribu escoge un clan, y de ese clan escoge una familia, y ahí le pide responsabilidades al cabeza de la familia, y le dice, Acán, así se llamaba, Acán, ven aquí. Y Dios dice, este ha sido. Y Josué habla con él, Acán, ¿qué has hecho? Y Acán revela todo lo que él ha hecho. Él dice, cogí un manto babilónico porque lo vi tan bonito y eso es costosísimo. Cogí un lingote de oro y cogí unas monedas y de plata. Y lo reconoció. Y Dios lo mató en ese mismo momento. Dios lo hirió, cuenta la Biblia. Primero lo apedrearon y fue quemado y murió. Todo el pueblo tuvo que participar en la destrucción del anatema. Porque aunque es una responsabilidad personal, no podemos ignorar que todo lo que yo hago afecta a mi entorno, afecta a mi familia, a mis hijos, a mis compañeros de célula, afecta a mi iglesia, al ministerio en el que sirvo. Todo lo que yo hago tiene alguna implicación que abarca, tiene efectos colaterales. Y Dios quería que todo el pueblo participara entonces de la destrucción del anatema. Pero aquí vemos claramente que Dios no permitió que Acán se escondiera entre todo el pueblo. Él había escondido todo eso debajo de la tienda de su casa, pero Dios lo sacó a la luz, porque Dios pide cuentas personales a cada uno de nosotros. Eso es muy claro y no podemos ni delegarlo a otros, ni decir, es que fue por culpa de, es que todo el mundo lo hace, es que como Eva, ¿no? Como Adán, la mujer que tú me diste y Eva echándole la culpa a la serpiente. No, Eva fue responsable y Dios le pidió cuentas por su desobediencia, pero también se las pidió a Adán por participar de la desobediencia de Eva. Los hijos de Elí, el sacerdote que nos cuenta el libro de Samuel, eran responsables delante de Dios y Dios los castigó. Ellos en este caso sí hacían cosas malas. Ellos eran sacerdotes del templo, pero ellos hacían un uso indebido de las ofrendas. Ellos tenían inmoralidad sexual porque se acostaban con mujeres que ayudaban en las tareas del templo. Y ellos se pervirtieron la labor santa que les había sido encomendada y Dios los mató. Dios los mató a los dos hijos de Elí. Pero Dios también le pidió cuentas a Elí por no haber sabido poner freno y disciplina al pecado de sus hijos. Y Dios también mató a Elí, el sacerdote. Algo muy tremendo y muy dramático, pero que nos tiene que ayudar a entender que nosotros somos responsables siempre en todas las cosas delante de Dios por lo que nosotros hacemos. No se puede delegar esa responsabilidad en nadie más. Un esposo no puede decir estoy cubierto por mi esposa, o una esposa no puede decir estoy cubierto por mi esposo porque mi esposo es espiritual. No, Dios te va a pedir cuentas a ti. Cuando Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra prometida, todos sabemos la historia y la Biblia nos cuenta en el libro de Números que hubo 10 espías que traían una versión de lo que habían visto. Y hubo 2 espías que traían una versión diferente. Esos 2 espías eran Josué y Caleb.
Josué y Caleb vieron la misma realidad que los otros 10, pero Josué y Caleb dijeron, esta tierra es preciosa, esta tierra fluye y mana leche y miel. Ellos también vieron los gigantes, pero dijeron, nosotros podemos conquistarlos con la ayuda de Dios, porque si Dios nos ha mandado, Dios lo tendrá que hacer con nosotros, a pesar de que las condiciones, humanamente hablando, no son favorables. Sin embargo, los otros 10 espías, en lugar de recordar que era Dios el que los estaba llamando a conquistar la tierra prometida, ellos simplemente vieron las condiciones naturales y se empezaron a quejar. No vamos a poder conquistarlo, estos gigantes nos van a machacar como si fuéramos cucarachas, no tenemos nada que hacer aquí. Es verdad que hay frutos muy grandes y arroyos y muchas cosas buenas, pero no es para nosotros. Como diciendo, Dios se ha equivocado. Dios tendrá que enviar a otros a conquistar esta tierra porque nosotros no vamos a poder. Y la Biblia nos cuenta que esos 10 espías murieron por la mano de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran responsables de lo que estaban transmitiendo. Ellos eran los responsables. Sin embargo, Josué y Caleb fueron guardados. Josué y Caleb fueron reservados y encontramos luego a Josué siendo el sucesor de Moisés en autoridad, pero también encontramos a Caleb que con 80 años todavía tenía fuerzas para ser de los que conquistaran parte de la tierra prometida. En la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, encontramos servidores de Dios que reciben, uno recibe 5 talentos, otro recibe 2 y otro recibe 1. Y a cada uno se le da la instrucción, la misma instrucción a los 3. Administrar esto, multiplicarlo, gestionarlo y usarlo correctamente. Muy bien, y cuando vuelve el Señor y les pide cuentas, el Señor no dice, a ver, el de 5 y el de 2 y el de 1, junten todo lo que han producido y me lo enseñan. ¿A qué no hizo eso? Llamó al de 5 y le dijo, ¿qué has hecho con estos 5 talentos? Y dijo, pues mira, he producido otros 5, aquí están los 10. Muy bien, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. El de 2, ¿qué has hecho con los 2 talentos? Mira, me diste 2, aquí traigo los otros 2. Genial, has producido al 100 por 1. Vamos, entra en el gozo de tu Señor. Pero al de 1, ¿qué has hecho con el 1? No, tuve miedo, lo escondí, yo sabía que eres muy severo y entonces aquí lo tengo, lo guardé, toma, te lo devuelvo. Pero no era lo que Dios le había dicho que tenía que hacer con el talento. No sirve de nada el día que tú te presentes delante de Dios y le digas a Dios, sí, aquí tengo el don para evangelizar que tú me diste, lo guardé porque me daba mucho miedo hablarle a la gente, me daba miedo quedar en ridículo, que me llamaran loco y tonto y lo guardé, Señor, pero mira, aquí lo tengo, ya he llegado al cielo, aquí te lo doy, el talento. Y Dios dirá, ¿qué? ¿Que tú no usaste el don? Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado personalmente. Dios no va a coger y va a decir, a ver, iglesia CCI, a ver a cuántos evangelizaron, a ver a cuántos enfermos oraron por ellos, a ver a cuántos... No, Dios va a ir uno por uno de nosotros. A ver, Pepito, ¿a ti qué te di? Te di el don para enseñar, te di el don para servir, te di el don de la generosidad. A ver, ¿qué has hecho con eso? Uno por uno. Dios no va a pedir responsabilidades colectivas, no lo va a hacer. Dios va a pedir uno por uno cuentas a cada uno de nosotros. Saúl desobedeció también, Saúl intentó escudarse en todo el pueblo. Y cuando el profeta Samuel le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Dice, no, es que el pueblo desertaba, es que el pueblo tenía ganas ya de hacer cosas. No sirve. Dios le pidió cuentas, fue a Saúl, porque a Saúl le fueron dadas las instrucciones. Jesús sanó a 10 leprosos, Lucas 17, pero solo uno volvió a dar gracias. Solo uno volvió a dar gracias. Y Jesús le dijo a ese uno que había vuelto a dar gracias, tu fe te ha salvado. Ahora, pensemos en cuánta gente recibió milagros en todo Israel y especialmente en la zona de Galilea durante el ministerio del Señor Jesús. ¿Cuánta gente, dice la Biblia, que los sanaba a todos? Todo el que venía a Jesús, Dios los sanaba.
Jesús lo sanaba. No le preguntaba si te quieres arrepentir de tus pecados, no le preguntaba si quieres dejar la fornicación, no le preguntaba si quería dejar la mentira. A todos los sanaba, a todos. El que venía endemoniado lo liberaba y a todos los sanaba. Pero pocos fueron los que volvieron a dar gracias para que recibieran la palabra que Jesús le dio al leproso. Tu fe te ha salvado. Porque toda esa gente que se levantó de la parálisis, toda esa gente que recibió vista siendo ciegos o que se les abrieron los oídos para oír, toda esa gente que tenía alguna enfermedad incurable o curable, no importa, y que Jesús los sanó, si no vinieron a Él a reconocerle como el Mesías, como el Salvador, quizá pasaron sanos X años, pero no fueron al cielo. Y en más de una ocasión Jesús les decía, oye, es que me seguís porque he hecho la multiplicación de los panes y lo que queréis es que yo os dé de comer porque se vive muy bien del milagro. Pero si me queréis seguir tenéis que pagar el precio. Personalmente, cuentas, rendición de cuentas, administración de lo que tenemos. Dios nos va a pedir a todos rendición de cuentas. Y Dios solo entra en tratos con gente honesta, con gente que dice la verdad, con gente que reconoce su pecado. Y este es el gran problema del ser humano cuando se acerca a Dios, que quizá algunos se acercan porque quieren un milagro, porque tienen una necesidad puntual, porque quieren que Dios arregle algún asunto. Pero cuando entramos a rendir cuentas delante de Dios, pocos quieren rendir cuentas. Pocos quieren decir, pues sí, Señor, mira, esto fue lo que hice con la sanidad que tú me diste. Mucha gente, y yo conozco unos cuantos en la historia que tengo como pastor, he visto mucha gente que después de recibir el milagro de Dios, se marcharon y nunca volvieron a dar las gracias, como aquellos 9 leprosos. Como aquellos 9 leprosos. Dios nos va a preguntar a cada uno de nosotros por nuestra vida. No va a preguntar a nuestros papás, no va a preguntar a nuestro cónyuge, no a nuestros pastores. Y por supuesto, la iglesia no sirve para diluir mi responsabilidad. Por eso nos preocupa tanto a los pastores, nos preocupa, de verdad, nos preocupa las falsas conversiones. ¿Y qué es una falsa conversión? Bueno, pues es una conversión que no sirve de nada, que es puro teatro, que no salva, que no te va a dar entrada al reino de los cielos, que quizá estás aquí sentado semana tras semana, pero no vas a estar en la mesa de Dios. Pablo decía, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por los israelitas, por los de su nación, porque los de Israel no querían saber nada de Jesucristo en aquel tiempo. Y hasta el día de hoy es bien complicado compartir el evangelio a alguien que practique la religión judía, porque están velados. Pablo también decía en Gálatas, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo sabía muy bien que en las iglesias que él había plantado por todo el Mediterráneo, no todo el mundo tenía una conversión genuina. Pablo advierte continuamente a los líderes de las iglesias y a los ancianos de las iglesias que mucho cuidado con los que causan divisiones, con los sensuales, con los hipócritas, con los que tienen apariencia de ser creyentes, pero no lo son. Y habla tanto de todo eso que uno pareciera que Pablo ha visitado nuestra iglesia. Pero en verdad sabemos que es parte del trabajo que nos toca, porque trigo y cizaña crecen juntos. Y no podemos arrancar la cizaña. El Señor dijo, no se puede arrancar la cizaña hasta que llegue el tiempo del final. Tenéis que aprender a discernir, tenéis que aprender a mirar con claridad quién es
y quién no es, quién quiere y quién no quiere. Pero nos preocupa que haya falsas conversiones en la iglesia, que pensando que por estar en la iglesia estamos bien, pero no vamos a llegar a ninguna parte. Mira, tú puedes ser un joven que, como te decía antes, has nacido en la iglesia. Puedes ser alguien que lleva muchos años en la iglesia, entendiendo, no solamente en esta, quizá has pasado por otra o por otras iglesias y puedes creer que eso te da una cierta sensación de seguridad. Pero no es lo mismo, escuchaba un pastor que decía, no es lo mismo entrar por la puerta estrecha que estar al lado de la puerta. No es lo mismo. Tú tienes que entrar por la puerta. Tienes que entrar por la puerta. Y la puerta es Jesús, no hay otra manera. Y si tú no estás dispuesto a reconocer tu pecado, entonces quiere decir que no has entrado por la puerta. La vida cristiana consiste, yo diría que en dos cosas. Primero, tengo que reconocer que necesito a Jesús. Tengo que reconocer que soy pecador y por eso necesito uno que me limpie. Si no entro por esta puerta, no hay nada que hacer. Todo lo demás no sirve de nada. Estás al lado de la puerta, pero hasta que no atravieses por la puerta, no habrás hecho nada en cuanto a la vida eterna. Irás al infierno. Irás al infierno si no entras por la puerta de Jesús. Primero, reconocer. Y luego viene la segunda etapa. Una vez que entro por la puerta estrecha, yo tengo que caminar por el camino estrecho. Y en ese caminar, que es bien difícil, yo tengo que saber que es el mismo Jesús el que me ayuda a poder caminar en esa senda estrecha. Pero hay que caminar por la senda estrecha. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco mi necesidad de Dios, de salvación, de pureza, de santificación, de limpieza. Y entonces entro por la puerta estrecha. Eso es la salvación. Pero a partir de ahí empiezo a caminar, sabiendo que el único que me puede ayudar a dejar de practicar el pecado es Jesucristo. En eso consiste la vida cristiana. No te compliques con otras cosas. Si tú no estás en una de esas dos etapas, repiénsatelo. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué escuchas tanta palabra de Dios? Y a lo mejor no la estás recibiendo como palabra de Dios. La estás recibiendo como, bueno, una opción. Como el mundo tiene muchas opciones. No, Dios no es una opción. Dios es o no es. La Biblia, Pablo dice que cuando predicamos el evangelio, estamos exponiendo a la gente a que tome una decisión para la eternidad. Si niegan a Cristo, van a estar eternamente separados de Dios, excluidos de la presencia de Dios. Si aceptan a Cristo y entran por la puerta, van a estar toda la eternidad en la presencia de Dios. Por eso, predicar el evangelio es algo vital, es algo que corta la vida de las personas. Y Pablo dice que en cualquier caso, rechacen a Cristo o acepten a Cristo, eso es olor grato de Dios. Eso es olor grato para Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que rechaza a Cristo, con toda justicia de Dios va a ir al infierno. Y como la justicia de Dios es perfecta, eso es olor grato para Dios. Cuando tú expones el evangelio a la gente, eso es olor grato delante de Dios, porque se va a hacer justicia. Justicia no es como algunos piensan, ay no, todos van a ir al cielo porque Dios es misericordioso. Eso no lo dice la Biblia. Eso es una herejía más grande que la Sagrada Familia. Eso es una herejía. Todos van a ir al cielo. Eso es una herejía. ¿Para qué murió Cristo entonces? Eso es una aberración. Eso sería injusto a los ojos de Dios. Entonces, no queremos falsas conversiones. Nos preocupan las falsas conversiones. Por eso a veces insistimos tanto y tanto y tanto. Porque mira, yo
podemos salir como salimos ayer y en el Arco del Triunfo había cientos, miles de personas, pero apenas se paran a escuchar un porcentaje y de ese porcentaje apenas se paran a escuchar un porcentaje de lo que estamos hablando, pero aquí tenéis la oportunidad delante de Dios. Aquí hoy está subiendo olor grato de Cristo delante de la presencia del Padre. Porque cada uno tendrá que tomar su decisión. Soy responsable por lo que decido. Soy responsable delante de Dios. Y quizá piensas que no pasa nada. Mira, una vez yo me salté un semáforo y dije, nadie me vio. Y a los 2 meses llegó la carta a mi casa con la foto. Yo hasta me había olvidado que yo había pasado por esa calle. Pero llegó la foto y yo dije, ese soy yo. Es mi coche. Y ese día sí, yo fui al centro y ahí estaba la cámara. Bueno, eso es Dios. Va a llegar un día donde nos va a llegar la carta. Ahí está toda tu vida. Y Dios dirá, este eres tú. Mira, este eres tú. No, pero es que, no, calla. Este eres tú. Esto no es lo que tú opines. Ahora no vale tu opinión para nada. Ahora no vale ningún argumento para nada. Este eres tú. Este es todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has pensado, todas tus actitudes, todo lo que tú intencionalmente maquinaste en tu cabeza. Todo, aquí está. Pensamientos nocturnos, diurnos, de vacaciones, de trabajo, todo está ahí. Mira, aquí está tu vida entera. Por eso necesitamos definirnos muy bien y tener presente ese momento. Yo recuerdo una vez que en el colegio copié, no fue la única, y el profesor me vio y me pilló. Y entonces nos sentábamos en pupitres, que era una mesa y 2 alumnos, y yo tenía una chuletita debajo de la hoja del examen. Y yo la iba mirando, iba contestando, yo tan feliz. Y en una de esas, pues el profesor se puso detrás de nosotros. Mi compañero, me acordaré toda la vida, era Cándido, se llamaba Cándido Vázquez y yo Carlos Villanueva, con la V nos sentaban juntos. Y entonces se puso el profesor detrás y empezó a mirar a ver si estábamos poniendo las mismas respuestas, ¿no? A ver si estábamos copiando uno del otro. Y en eso que le dice a Cándido, le dice, Vázquez, dale la vuelta a la hoja. Villanueva, dale la vuelta a la hoja. Y yo, Y cogió él la hoja, ¡pum! Y cuando le da la vuelta sale el papelito volando. Y yo, me puso un 0 en rojo ahí, 0 patatero. Y me dijo, dile a tu padre que venga mañana a tal hora a hablar conmigo. Madre mía, yo estaba muerto de miedo porque mi padre ha sido tremendo. Y entonces, bueno, yo le dije a mi papá, te llama el profesor tal. Vale, ¿y qué quiere? Pues no sé. Y mi padre fue a hablar con el profesor. Y yo recuerdo que mientras mi padre estaba en el colegio, yo estaba en casa, bueno, me tuve que cambiar el calzoncillo como 5 veces. Ya me entiendes. Y cuando llega mi padre, claro, yo sabía que eso ya era ineludible. O sea, cuando mi padre volviera, ahí ya se acabó la gracia. Mi padre me iba a cascar, mi padre me iba a castigar de alguna manera y ya llegó el momento. Entonces llega mi padre y me dice, bueno, he estado hablando con el profesor tal y bueno, por lo que me ha contado no me ha gustado mucho. Y yo, sí, papá, perdóname, yo copié, pero no voy a volver a copiar nunca más, yo voy a estudiar. ¿Que copiaste? Eso no es lo que me ha dicho. Y yo, ¿qué? El profesor... Supuestamente, porque mi padre era muy pillo y yo no sé si lo hizo para ver si yo le decía la verdad, pero en aquel momento él me contó que el profesor no le había dicho nada de que yo había copiado, sino que yo iba un poco mal, pero que estábamos a tiempo de corregir el curso y que me esforzara y tal. Pero te cuento esto porque es que ese momento en que nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, eso va a llegar. Eso va a llegar para todos nosotros. Y la Biblia lo llama juicio. Y habrá un juicio para los que son hijos de Dios. Y ese juicio tendrá unas recompensas para los hijos de Dios. Vamos a pintarlo como en el ejército, te pondrá medallitas. Muy bien, héroe, tal, tú hiciste.
perfecto, fuiste obediente, fuiste fiel. Pero hay otro juicio para los que no son hijos de Dios. Y ese será el juicio donde será expuesta toda nuestra vergüenza. Nosotros, o yo me quiero incluir entre los hijos de Dios, también tendremos vergüenzas. Pero Dios mismo dirá, aquí aplica la sangre de Jesús. Tú hiciste todas estas maldades, pero mira, quedan borradas por la sangre de Jesús. Y de todo lo fiel que tú fuiste, por esas cosas sí te voy a recompensar. Pero es que a los que no son hijos de Dios, da igual lo bueno que hicieran. Absolutamente igual. Solamente va a estar señalado lo malo, lo que nos condena, lo que no quisimos reconocer en esta vida, lo que escondimos y dijimos, no, yo no necesito un salvador, yo no necesito nadie que muera por mí, yo no soy tan malo, no pasa nada, es que todo el mundo roba, es que todo el mundo miente, todo el mundo se cuela en el metro, todo el mundo lo hace, todo el mundo copia en los exámenes, todo el mundo, no, Dios dirá, tú, esto es lo que tú has hecho, esta es tu vida. Y ahí ya no habrá argumento, ni abogado, ni defensa posible. Solamente será una exposición vergonzosa y pública y seremos o serán condenados. Pero Pablo dice, y quiero recalcar esto al hilo de todo esto, porque en los tiempos finales, se nos habla en la Biblia muchas veces de los tiempos finales y no podemos confundir que los tiempos finales son ahora, un periodo de años, ahora o desde la Segunda Guerra Mundial o desde que Israel está en guerra. No, los tiempos finales son desde que vino Cristo, hace 2000 años. Acuérdate que para Dios 1000 años es como un día, ¿vale? Entonces, los tiempos finales comenzaron cuando vino Jesucristo a la tierra hace 2000 años y se encarnó y murió y resucitó. Y en todo este periodo de tiempo, Pablo afirma que son tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, que la oscuridad va avanzando, etcétera, 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 que la maldad se multiplicará, etcétera, etcétera. Y lo vemos claramente, ¿no? Que esto es como casi que exponencial, de generación en generación, la cosa se va degenerando más. Y dice a este respecto, hablando de los tiempos finales, pero ya la parte final, dice en 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo habla aquí de un término súper interesante, que es la apostasía. Y esta semana reflexionaba y meditaba. Claro, apostatar es negar a Cristo, apostatar es desligarse de Cristo, apostatar es que renuncio a ser justificado por la obra de Cristo en mi vida. Y yo pienso entonces que me da igual la opinión de Dios, me da igual si hay cielo o infierno, me da igual, no me importa lo que prediquen, lo que digan, yo paso de Dios. Eso es apostatar. Y claro, cuando vemos a Jesús le preguntaron, ¿son muchos o pocos los que se salvan? Y Jesús dijo que ciertamente van a ser pocos los que entren por la puerta estrecha, son pocos. No pensemos entonces que lo contrario, no tenemos por qué pensar lo contrario, son pocos los que se salvan. Y yo pensaba que hay un tipo de apostasía muy evidente y es la apostasía social, la que vemos en nuestras culturas hoy en día, ¿no? Donde mucha gente quiere ignorar si Dios existe o no existe, no les preocupa. Es más, afirman ellos con toda su osadía y orgullo que Dios no existe, que ellos no tienen nada que ver y no quieren nada de todo, que su confianza está en la ciencia, en los medicamentos, en la medicina y Dios no. Dios no es nada, Dios es una invención de los hombres, Dios es algo que se han inventado las personas débiles para poder tener un consuelo y cosas semejantes, ¿no? Y eso es evidente, eso es una apostasía evidente, pero la apostasía real tiene que ver con gente que está cerca de Dios. La apostasía real tiene que ver con gente que está a la puerta de Dios.
Y quiero decirte una cosa, nosotros creemos en la CCI, por la palabra de Dios, la entendemos que una vez que alguien atraviesa la puerta de la salvación, no puede apostatar. O sea, si es un verdadero creyente, si es alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, pues ya nació de nuevo. No puede apostatar. El problema es cuando hay gente que parece, y este es el grave problema y el kit de la cuestión. El problema es la gente que parece. Porque parece, ¿por qué? Porque están entre nosotros, porque se sientan aquí todos los domingos, porque sirven con denuedo, porque se esfuerzan en hacer cosas en la iglesia, porque tienen una Biblia, porque hacen un devocional, porque dan sus diezmos, porque van a los congresos, porque vienen y estudian la Biblia en la célula. Y parece porque aparentemente hacen lo mismo que los demás. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si no entran en el reino de los cielos, ¿dónde crees que entran? Van al infierno o permanecen en el infierno, como lo quieras ver. Pero no entran al reino de los cielos. Es que eso es la tragedia del ser humano. No entrar al reino de los cielos. Estar para siempre fuera de la presencia de Dios. Esa es la gran tragedia. A veces pensamos en el infierno y queremos ver el infierno y seguramente lo es, como un lugar de tormento terrible, así lo describe la Biblia, pero la mayor tragedia en verdad es estar separado de Dios, sabiendo que pudiste estar en la presencia de Dios, sabiendo que pudiste estar en la presencia de Dios. Y por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces muchos dirán en aquel día, yo hice tu voluntad, mira, yo profetizaba, yo echaba demonios, yo hice milagros. Pero dice el Señor Jesús, en aquel día hay muchos, no pocos. O sea, si son muchos, quiere decir que es más del 50%. Muchos. Se les va a decir algo como esto: nunca os conocí. ¿Qué quiere decir? Que no habían nacido de nuevo. Nunca os conocí. O sea, tú no eres mi hijo. No es que fuiste mi hijo y como el hijo pródigo y luego se fue lejos. Mira, un hijo nunca se olvida. Un padre nunca olvida a un hijo. Aunque viva a miles de kilómetros, aunque no me llame ni me escriba, aunque no me felicite el cumpleaños. Un padre, y menos Dios, no olvida quiénes son sus hijos. Pero aquí dice, nunca te conocí. Podía decir Dios, bueno, es que sí, yo sé que una vez tú recibiste a Cristo y estuviste en la iglesia un tiempo y luego ya te retiraste. No, Dios no dice eso, dice nunca te conocí. Pero lo más tremendo es que esto se lo va a decir Dios a mucha gente que está hoy sentada en esta iglesia, a mucha. Porque, o sea, honestamente, yo como pastor quisiera que esa estadística no se cumpla aquí. Pero sería muy orgulloso por mi parte pensar que nosotros somos la élite de los cristianos, ¿no? Sería muy orgulloso. No lo somos, nosotros somos una iglesia más. Pero el Señor dice, nunca te conocí. Quiere decir que nunca fuiste hijo de Dios. Nunca. Dios no va a sacar un registro, a ver, no, es que se me ha olvidado tu cara, a ver si estás por aquí en el libro de la vida, a ver si te encuentro. No, Dios lo sabe. Y automáticamente dirá, tú entras, a ti no te conocí. Es muy trágico esto, familia. Por eso yo quiero que te tomes la vida cristiana en serio, la palabra de Dios en serio. Y no se trata tanto de que si estoy en un pecadito o en 3 pecaditos. Se trata de que tú tengas conciencia de haber atravesado la puerta de Jesús y de estar caminando en la senda estrecha.
si no tienes esa conciencia, hoy Dios te está hablando para que hagas algo al respecto. Es tu responsabilidad. Sabes, a mí como pastor, Dios me va a pedir una responsabilidad. Me va a pedir una responsabilidad como esposo, como padre de mis hijos, como hijo de mis padres, como hermano de mis hermanos, y me va a pedir una responsabilidad, entre otras, como pastor de esta iglesia. Y si yo no te predico estas cosas, el día que yo llegue a la presencia de Dios, Dios me va a decir, oye, Carlos, tenías una medalla preparada si tú predicabas todo el evangelio, pero resulta que solo predicaste prosperidad y solo predicaste bendiciones y solo predicaste que te vaya muy bien en la vida y solo predicaste que Dios te va a hacer feliz y va a llenar todos tus vacíos. No, yo tengo que ser responsable ante Dios y predicar el evangelio completo, todo, y eso incluye esta parte, que tú recuerdes que eres responsable ante Dios. Y yo no quiero bajo ningún concepto que tú llegues a la presencia de Dios y tú tengas que oír, no te conozco, no te conozco. O sea, qué tristeza, qué dolor. Dicen, no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero fíjate, era gente que había profetizado, que había echado demonios, que habían hecho milagros. Era gente que diezmaba, era gente que estaba involucrada en un ministerio, era gente que venía todos los domingos a la iglesia, era gente que participaba de la vida de la iglesia. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Dice Pablo en Romanos 9:27, hablando del pueblo de Israel, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Un puñadito, eso es el remanente, un puñadito será salvo. O sea, no son muchos, son pocos los que se salven. Si Dios nos concediera tener otra estadística en esta iglesia y que nos viéramos todos en el cielo, yo sería feliz entonces, pero eso no lo voy a saber hasta que estemos en el cielo, porque yo no soy juez, porque yo no puedo ver tu corazón, porque solo puedo ver lo de fuera y poco más. Por eso los hipócritas y los fariseos, Jesús, que sí podía ver el corazón de la gente, Él los confrontaba y les decía, ¿por qué tenéis esos pensamientos? Y ni siquiera habían hablado, porque eran hipócritas, porque estaban ahí cerca de Jesús y le hacían preguntas trampa y parecía que querían ser como de los cercanos y participaron de algunos milagros. Recibieron algunos beneficios de Jesús, pero no eran hijos, no eran. Y Jesús, que sí ve los corazones, ¿qué hacéis, generación de víboras, hipócritas? Vosotros que diezmáis esto y aquello, pero no tenéis misericordia con otros. Y no los dejaba tranquilos, porque Él sí ve el corazón. ¿Estás tú entre los muchos o entre los pocos? Dios te va a tratar a ti, no a la CCI. Dios va a tratar contigo, no con toda la iglesia. No. Dios va a juzgar personas, no iglesias. Cuando vemos en Apocalipsis que Dios le dice a Juan, oye, y le muestra la revelación, y dice, ve a tal iglesia y dile, pero le dice al pastor de la iglesia para que corrija lo deficiente. Pero no es toda la iglesia, porque algunos en la iglesia estaban mal y Dios también decía, pero hay algunos de vosotros que se han guardado. O sea, Dios no va a juzgar iglesias completas, salvo que toda la iglesia se haya convertido en anatema, que también puede pasar. Pero finalmente es la responsabilidad de cada uno permanecer en la verdad de Dios. Yo le clamaba a Dios en esta semana de ayuno, y pues es una de las cosas que tenemos que presentarle cuentas al Señor, ¿no? Se convocó un ayuno. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Has ayunado? ¿Te ha hablado Dios esta semana? ¿Has buscado conocer la voluntad de Dios? A mí personalmente Dios me habló muy claramente en Isaías 58
que en algunas Biblias lo titula como el verdadero ayuno o el ayuno que a Dios le agrada, pero esos títulos no fueron escritos directamente por el profeta Isaías, sino que fueron puestos por los traductores. Y en Isaías 58 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como señal de alarma, y anuncia a mi pueblo su rebelión, su rebelión. Porque mira, hoy en día, tú dime en qué se parece Isaías, por ejemplo, Jeremías, en qué se parecen a los profetas de hoy en día. Pues la verdad, en el nombre de profeta, porque en otra cosa. O sea, los profetas de Israel muchas veces eran odiados por los reyes de Israel porque les cantaban las 40, la rebelión, la desobediencia, la maldad. ¿Qué estáis haciendo? Mira, Dios pide cuentas. Y le dice Dios a Isaías: clama como si tu voz fuera una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan, quiero que prestes mucha atención al versículo 2, que me buscan cada día. Mira, ahí puede que estés tú, que te levantas por la mañana y dices: bueno, papito Dios, bendíceme, que me voy al trabajo y que no pierda el metro y estás ahí como, bueno, que buscan a Dios y quieren saber mis caminos. Probablemente aquí estamos muchos que anhelamos saber cuál es la voluntad de Dios, qué quiere Dios, qué tiempo estamos viviendo, qué me pide Dios en este momento que yo haga, dónde tengo que ir, cómo lo hago. Señor, lléname con tu espíritu. Y queremos saber la voluntad de Dios. Pero dice, hacen todo esto como si fuese gente que ha hecho justicia. Quiere decir que Dios no te va a revelar nada si tú no estás dispuesto a entrar por la puerta. La justicia es la de Cristo para tu vida. No hay otra justicia posible. O sea, dice, como si fuese gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de Dios. O sea, alguien que no coge la Biblia en toda la semana, la ley de Dios, y luego dice: ay, Señor, háblame. Señor, estoy aquí orando 30 segundos porque me tengo que ir al trabajo y yo quiero conocer tu voluntad. No, es imposible, Dios no lo va a hacer. Gente que me busca cada día, que quieren saber mis caminos, como si hubiesen hecho justicia, como si no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Quieren estar cerquita de Dios. Y hasta utilizan un lenguaje: papito Dios. Pero ¿dónde está su justicia? ¿En nombre de quién se acercan? ¿Dónde han dejado la ley de Dios? Y queremos que Dios responda y que Dios nos haga justicia delante de otros. Y estamos orando en las vigilias y aprendiendo a orar conforme a la voluntad de Dios. Pero queremos la voluntad de Dios, pero ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Estamos nosotros viviendo en la justicia que Dios nos ha dado? Que es Cristo, no es otra. ¿Dónde hemos dejado la ley de Dios? Es que no podemos hablar a un Dios que dio su ley y pretender que Dios me diga una cosa diferente a lo que está en la ley. No podemos. Por eso sigue diciendo, versículo 3. Dicen: ayunamos y no hiciste caso. Quizá alguno ha llegado a pensar eso, ¿no? Señor, tanto que yo te he pedido, papito Dios, y todavía no me has respondido. Y no me has hecho caso. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Eso es lo que a veces sale de nuestro corazón. Señor, ¿dónde estás? Señor, yo te llevo pidiendo esto y no me lo has dado. Y dice Dios, contesta Dios: he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Oprimís a vuestros trabajadores, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis de esa manera, para que vuestra voz sea oída en el cielo. ¿Tú quieres que tu voz sea oída en el cielo?
Estamos aprendiendo a orar los viernes en las vigilias y hemos empezado una serie sobre la oración que es espectacular. Pero es que se nos olvida lo más básico. Si yo quiero que mi voz sea oída en el cielo, yo tengo que morir a mí mismo. No oro para mis beneficios, no oro para mi gusto. Yo oro para que se vea a Cristo en mí. No puede ser de otra manera, familia. Es que la iglesia está llena de contaminación espiritual, de gente que quiere poner a Dios a los pies de su vida. Y Cristo ya hizo eso, no lo va a volver a hacer. Él ya vino y se humilló a sí mismo y se bajó hasta donde tú estabas porque tú no podías subir donde Él estaba. Él ya lo hizo una vez. Y dice Pablo, no volvamos a sacrificar otra vez a Cristo. Él ya no lo va a hacer más. Ahora soy yo el que tengo que imitar lo que hizo Cristo y poner mi vida en servidumbre para seguir haciendo lo que Él hacía con la gente, llegar hasta la gente. Dice, versículo 5, dice Dios, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflijas tu alma, no comas, demudes tu rostro, te pongas como en aquella época ropa áspera, ceniza en tu cabeza para que todo el mundo vea que estás en un periodo de afligirte. A eso le llamarás ayuno, dice Dios. ¿Eso es el ayuno realmente? Eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos iban al templo a orar y entonces tocaban las campanas. Aquí vengo yo a orar. Ayunaban y entonces iban así por la calle, estoy ayunando, que me vean que estoy ayunando. Dice el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Mira, este ayuno es el que Dios ha escogido. Esto es lo que se tiene que ver en tus vidas cuando tú busques la presencia de Dios en oración, en ayuno, en una humillación real. Este es el resultado que se tiene que ver en tu vida. Subráyalo allí en tu Biblia. Versículo 6, desatar ligaduras de impiedad. ¿Se está produciendo eso en tu vida? No sirven para nada tus oraciones. Para nada. Soltar cargas de opresión. ¿Es real la llenura del Espíritu Santo en tu vida? Pues estás perdiendo el tiempo si no. Estás orando mal. Estás orando para tu propio deleite. Dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esa es la vida de un cristiano que está atravesando la puerta y caminando por la senda estrecha. Ahí viene Dios a su encuentro y lo dice aquí. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento. ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado? ¿Tú estás dando de lo que Dios te ha dado? Y que a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Es eso? ¿Es eso el fruto que se está viendo en tu vida? ¿Ese es el resultado de tus oraciones o es otro? ¿O estás esperando que baje un ángel y te diga todo lo que tienes que hacer? Dice el versículo 8, cuando se vea eso en tu vida, entonces nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto. ¿Estás oyendo? Esta es la parte bonita. Esta es la parte espectacular. Pero ese es el último capítulo. No corras al último capítulo. Ahora tienes que estar viviendo lo que te toque. Pablo le dijo a la iglesia de Filipenses, a vosotros Filipenses se os ha concedido no solo que creáis en Cristo, sino que padezcáis por Él. Ay no, yo Filipenses no me gusta. Yo prefiero Romanos 8:28, toda ayuda para bien. Pues a los filipenses, Pablo les dijo, se os ha concedido. Esto es una gracia, una bendición para vuestras vidas. No solo que creáis en Cristo, sino que padezcáis por Él. Pero claro, como hoy en día nos gusta más ir a YouTube y poner prosperidad bíblica. A ver qué me dice el profeta de turno. Sí, algunos lo hacéis, sí, yo lo sé. Pero no leéis la Biblia en toda la semana.
pero buscáis una predicación, para vuestra alma. Pero no abrís la Biblia. ¿Cómo te va a hablar Dios si tú no abres la Biblia? ¿Cómo va Dios a formar tu vida? ¿Cómo va a ser Cristo formado en ti si la palabra de Cristo no mora en ti? ¿Qué harías tú si vivieras hace, ya no digo 2000 años, hace 40 años que no había internet? O antes de la imprenta, ¿qué harías tú? Tú sabes que los primeros cristianos no tenían Biblias. Apenas tenían una carta que escribía Pablo, y Pablo decía: cuando la leáis, se la dais a la iglesia de la otra ciudad para que la lean también y que ellos os den la vuestra. Los chinos cristianos no tienen Biblias porque está prohibido, y si les pillan con una Biblia van a la cárcel. ¿Sabes qué hacen ellos? La memorizan. Y cuando alguna vez se pueden reunir secretamente en algún hogar y alguien tiene un fragmento de la Biblia, para ellos eso es un banquete. Ese día ellos cogen la Biblia o el trozo de Biblia de su compañero y copian a mano versículos para llevárselos a su casa escondidos. Y eso es toda la Biblia que ellos tienen. Y tú tienes 40 Biblias en el teléfono, algunas en la estantería de tu casa, y no la coges. ¿Cómo vas a parecerte a Cristo? ¿Cómo vas a parecerte a Cristo? Es tu responsabilidad y Dios te va a pedir cuentas a ti. Y la buena noticia es que cuando tú lo hagas, dice Dios: nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti, porque será Cristo mismo el que va delante de ti. ¿Qué garantía es esa? ¿Qué seguridad, por favor? Ya pueden subir los músicos. Dice: irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Qué cosa tan impresionante. Entonces invocarás y te oirá Dios. Entonces, ya sabes, porque algunas oraciones no han sido respondidas por Dios. Y dirá Él: y mira, heme aquí. Cuando somos nosotros los que tenemos que decir: heme aquí. Ahora Dios dice: mira, cuando tú ores, cuando tú estés correctamente en la senda estrecha, cuando tú estés así, buscando a Dios para saber su voluntad, no para que Dios te sirva a ti, cuando tú estés así, cada vez que ores, Dios desde su trono dirá: hola, Carlos, aquí estoy, pídeme lo que quieras. Como le dijo a Josué: todo lo que hagas prosperará. ¿Por qué? Porque Josué iba a permanecer en la palabra de Dios de día y de noche. No porque Josué era un elegido, superdotado, favorito de Dios. No, es porque Dios está dispuesto a cumplir todo lo que le pidamos siempre que nosotros conozcamos su voluntad. Ahí es cuando aplica la verdad de que todo lo que pidieres te será dado. Pero algunos toman solo eso y borran toda la Biblia. No, yo todo lo que le pida a Papito Dios me lo va a dar. Mentira. El diablo te ha engañado haciendo creer que puedes sacar un versículo y despreciar la Biblia entera. Eso es como si tomaras solo un dedo de Cristo y no quisieras nada más de Cristo. No, así no funciona. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces Dios es tan atrevido que dice: pídeme lo que quieras, porque yo lo voy a hacer. Si quitares de medio de ti el yugo, ahí está hablando de pecados, de ataduras, el dedo amenazador de señalar a otros, de juzgar a otros, de condenar a otros, de despreciar a otros, y el hablar vanidad. Si quitáramos la vanidad de nuestras conversaciones, de verdad que la mitad de los problemas se irían. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Tu oscuridad será como el mediodía. No hay oscuridad al mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Tú estás oyendo lo que caminando
en la senda estrecha? ¿Estás oyendo lo que Dios te promete? Esto no te lo puede dar nadie, ninguna universidad, nadie te puede dar esto. Dios te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Dios es bueno o no? Mira, es que nosotros no merecemos absolutamente nada de todo esto que Dios promete, nada. Si tú llegas a entrar por la puerta estrecha, es porque Dios te llamó. Ningún mérito tienes. A veces hay algunos que dicen, sí, yo recibí a Cristo. Mentira. Dios te llamó. Es más, Dios te eligió. Desde antes de que nacieras, Dios te eligió. No tienes ningún mérito, ninguno, cero, absolutamente cero. Dios te llamó a ti. Si tú puedes hacer algo para Dios, si tú puedes servir a Dios en algo, no es porque tú eres muy generoso y muy esforzado y muy servicial, no, es porque Dios puso en ti esa capacidad y Dios te dio la oportunidad y Dios te puso en el lugar y en el momento para que tú sirvas. Cero mérito. Por eso Pablo dice, siervo inútil soy. Es que no. Señor, yo hice. Yo. Si algo puedo hacer es porque Dios lo puso en mí. Pero mira qué generosidad de Dios. Dice, versículo 12, los tuyos, tu descendencia, tu familia, tus hijos, los tuyos, tus discípulos, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O sea, tu vida va a ser productiva a tal nivel, a tal dimensión, a tal que tú vas a ver vidas de otras personas que empiezan a caminar con Dios, y eso va a ser la mayor satisfacción de tu vida. Por eso Pablo le decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque Pablo lo que más anhelaba no era que hubiera 20,000 iglesias, sino que un discípulo se pareciera a Jesucristo. Se pareciera a Jesucristo, empezar a caminar como Cristo en la vida, humillándose a sí mismo. Oremos, porque mira, nosotros somos responsables de cómo usamos la fe que Dios nos ha dado. Si tienes fe, es porque Dios te la ha dado. El otro día en el Corte Inglés una dependiente decía, ay, qué bueno, qué suerte que tengáis fe. Pues yo no la tengo, decía. Eres responsable. ¿Qué haces con tu fe? Eres responsable de las obras que haces. Eres responsable de las obras que dejas pendientes de hacer. Eres responsable por tu palabra, la palabra hablada y la palabra no hablada. Eres responsable de todo eso. Eres responsable de tu cuerpo. Eres responsable de tu tiempo. Eres responsable de tus hijos si los tienes. Eres responsable del dinero y de las capacidades que Dios te ha dado. Eres responsable. Dios, quiero que lo sepas, Dios te va a pedir cuentas también del dinero, hasta del último céntimo que pasa por tus manos. Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el dinero? Ah, no, yo di el diezmo y luego ya pues viví, porque Dios promete estirarlo y bendecirlo. Dios te va a pedir cuenta del 100%, no solo del 10%, de todo lo que pasa por tus manos, de todo, de cómo usas las cosas materiales, de cómo las administras, cómo las cuidas o las desperdicias. Dios te va a pedir cuenta de todo lo material. Dios te va a pedir cuenta de los dones espirituales que ha puesto en ti, de todo lo que Dios te ha dado, del llamado, de las oportunidades. Dios nos va a pedir cuentas de todo. Y quiero que sepas, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Ay, no, Señor, es que yo no me enteré. Es que yo estaba trabajando tanto que me olvidé. No, es tu responsabilidad.
Dios te va a sentar un día en una silla delante de su trono y te va a pedir cuentas de todo. Es tu responsabilidad. Quiero que te vayas hoy no preocupado, sino ocupado en tu responsabilidad. Mi intención no es meterte miedo. Mi intención es, si acaso, despertar a la verdad de Dios. Despertar a los que duermen. Despertar a los que andan despistados. Despertar a los que han creído mentiras. A los que han creído un evangelio falso. Despertar a los que aparentemente, pero no han entrado por la puerta o no están caminando por la senda estrecha. La vida cristiana no es otra cosa. No hay otra vida cristiana posible. Y no es que en esta iglesia seamos muy duros o muy exigentes, como alguien me dijo una vez. Es que predicáis un evangelio muy exigente. Es el único que hay. No tengo otro. No hay otro. Pablo dijo: no os mováis del evangelio que os ha sido predicado, ni por espíritu, ni por carta, ni por persona. No hay otro evangelio. Este es el evangelio. Y finalmente el evangelio me va a poner delante de Dios y Dios me va a pedir cuentas y tendremos que dar cuentas. Tendremos que sacar nuestra forma en cómo hemos visto la vida, y Dios va a sacar lo que ha sido de verdad nuestra vida, y ahí vamos a ver si hay descuadre en el balance. Y no me gustaría que ninguno de los que estamos aquí seamos sorprendidos y que Dios nos diga: nunca os conocí. De verdad, os amo, os amamos y no queremos eso para vuestras vidas. No queremos eso.